Una de las cosas que he estado haciendo este verano, una vez desconfinados, si se puede llamar así, ha sido volver a salir en bicicleta. Ya que me han dejado sin Tour de Francia, pues he tenido que tomar acción. Sí, ya sé que el Tour de Francia empieza la semana que viene, pero un Tour en septiembre no es lo mismo, diga quien lo diga. Esta semana aproveché una de las salidas para entrenar con un amigo con el que solía entrenar hace años. Se ve que desde entonces había dejado bastante el deporte y la actividad física. Así que como sabía que ninguno de los dos estaba en máximos históricos de capacidad física, decidimos rodar por una carretera bastante llana que sigue la costa. Durante la ida nos encontramos con uno de los peores enemigos que se puede encontrar un ciclista, el viento de cara. Quien alguna vez haya ido en bici sabrá lo que se sufre cuando tienes a la madre naturaleza en contra. Bueno, pues entre eso y nuestro pésimo estado de forma, la ida, más que el Tour de Francia, parecía el camino a Lourdes. Quejas, que me duele aquí, es que hace mucho que no entreno, es que el viento, madre mía cómo pesa la bici, es que con este viento es imposible, a ver si para allá. Bueno, un drama total, y a 22 km por hora de media, lamentable. Cuando llevamos una hora, paramos en un bar para descansar y dar media vuelta. Tomamos un café, como manda la tradición, y tomamos alguna barrita y le di unas gominolas de estas deportivas que tengo. Todo legal, por supuesto. Al volver para casa, la cosa cambió. De repente habíamos cogido un ritmo más rápido y ahora ya volábamos por la carretera. Una media de 42 km por hora. Ahora sí que me sentía como Peter Sagan. Por supuesto, la conversación ahí había cambiado. Mi amigo ya no se quejaba, sino que lo que decía era que solamente necesitaba calentar un poco, que ahora ya estaba fino. También me preguntó que dónde había comprado esas gominolas que él quería comprar. Y hasta salió el tema de apuntarnos a alguna carrera a competir a estas alturas. Como os podéis imaginar, no es que necesitáramos calentar ni que las gominolas nos hubieran dado superpoderes. Simplemente a la vuelta tuvimos el viento de cola. Pasa algo muy peculiar en estas situaciones. Cuando te juegan a la contra, ya sea el viento o una pendiente positiva o cualquier otra circunstancia negativa, notamos mucho sus consecuencias, las sentimos muy intensamente. En cambio, cuando estas circunstancias juegan a favor, no las notamos tanto. Si no prestamos atención, puede que ni nos percatemos de que están presentes. En nuestra salida en bici, ni a la ida el viento era el culpable total de nuestro rendimiento pésimo, ni a la vuelta nosotros éramos la fuerza que hacía todo el trabajo. Simplemente era una cuestión de expectativas y de cómo las circunstancias influían en el resultado final. Esta idea o modelo mental aparece en muchas otras situaciones. Durante esta semana he estado leyendo muchas cartas de gestoras del segundo trimestre y lo que suelo observar es que cuando un gestor lleva obteniendo malos resultados durante un periodo de tiempo significativo, lo que suele hacer es quejarse del viento, de lo que pesa la bicicleta. Todavía cuesta ver profesionales de la gestión reconocer errores o malas decisiones. Y en el otro lado tenemos a los grandes victoriosos, los gestores que se han subido a la ola ganadora y que ahora disfrutan de grandes rentabilidades. Aunque en este caso es menos frecuente, tampoco veo un reconocimiento del factor circunstancial. Lo que suelen decir es que, siguiendo con la analogía de la bicicleta, hemos entrenado mucho, hemos escogido el buen camino o incluso sabíamos hacia dónde soplaría el viento, aunque esto es bastante difícil. Y con esto no estoy diciendo que todo sea aleatorio y que los resultados sean pura fortuna, solamente que cuesta diferenciar de estos resultados lo que corresponde a un factor humano y lo que corresponde a un factor circunstancial. Y esto lo podemos encontrar en muchos más casos. Cuando una persona de éxito te dice que si luchas y te esfuerzas puedes conseguir lo que quieras,
es porque esta persona no ha sentido el viento de cola que ha tenido en algún momento de su carrera. De la misma manera, cuando un emprendedor fracasa y dice que el motivo ha sido que el mercado todavía no era lo suficientemente maduro o que no ha conseguido suficiente financiación, lo que está haciendo es poner el foco en los factores circunstanciales. En mi caso personal, este año se podría decir que llevo un buen resultado en la cartera. Dentro de mis objetivos y de la situación actual, pues estar en positivo y en doble dígito, pues no me parece poco. Lo que intento hacer ahora es separar este resultado de lo que es fruto de mis habilidades como inversor y de lo que es fruto de factores externos. Es una tarea difícil y totalmente subjetiva, pero en mi caso me ayuda a no creerme mejor de lo que soy ahora ni peor de lo que era hace unos meses. Simplemente a ser consciente de lo que hago. En el episodio de hoy hablamos un poco de esto, de la composición de los resultados, con el simple y único objetivo de ser conscientes de los factores que condicionan estos resultados. Como ya sabéis, nuestro trabajo como inversores es ser analista de negocios. Y para eso hacemos esta clase de episodios temáticos. Pero no podemos negar que hay factores fuera de nuestro alcance que no podemos predecir, pero que tenemos que ser conscientes de ellos. Mi intención con esto no es que seamos meteorólogos, pero que sepamos cuándo el viento juega a nuestro favor. Muy buenas a todos, amigos y amigas, bienvenidos a la Casa de la Inversión Inteligente. Hoy de nuevo, en solitario, un servidor, Sergio Falla, y un episodio en el que vamos a hablar de por qué las acciones de una empresa suben y bajan. Así, una pregunta simple, pero que esconde mucha alquimia detrás. Este episodio corresponde al capítulo 5 del libro Valuation, aunque ya sabéis que estos episodios no son un resumen del libro, sino que más bien lo tomamos como referencia y luego lo ampliamos con otras partes de otros contenidos o con nuestra propia experiencia. Este capítulo se llama The Alchemy of Stock Market Performance, que vendría a ser la alquimia de la rentabilidad de la bolsa. La alquimia, para el que no lo conozca, es una práctica esotérica y protocientífica, difícil de definir, pero que, como la entiendo yo y como entiendo que se usa a día de hoy, es como el estudio experimental y la creación de fórmulas científicas para un propósito. Este propósito en las películas suele ser convertir metales en oro, pero podía ser cualquier cosa. A lo que se refieren los autores con este título tan filosófico es a la búsqueda de la fórmula que hay detrás de los buenos resultados y a darle explicación a por qué unas acciones suben y otras bajan. Lo primero que debemos tener en cuenta para analizar esta fórmula es qué es y qué entendemos por rentabilidad. La rentabilidad en la bolsa está formada por dos componentes: la apreciación de una acción y los dividendos que reparte. Luego estos dos componentes también están subdivididos por dos componentes más. La apreciación de la acción está compuesta por el crecimiento de sus ingresos y la expansión de su múltiplo. Y los dividendos están compuestos por los ingresos y el payout, que es el porcentaje de los ingresos netos que se destinan a la distribución entre los accionistas. Esto es lo que se llama el Total Shareholder Return, el TSR, que mencionaré más adelante. Este TSR es el retorno que nosotros como accionistas vamos a obtener de una inversión en una acción. Una parte la podemos obtener de la apreciación de esta acción y otra parte de los dividendos que reparta esta acción, de la rentabilidad por dividendo o el dividend yield.
Esto es importante porque lo que vemos cuando hablamos de una acción es el gráfico del precio de su cotización. Si yo menciono una empresa que todos conozcamos, pues en nuestra cabeza vamos a ver el gráfico de su cotización. Pero hay muchas empresas que han mantenido su precio plano o ha crecido muy poco, pero su TSR ha sido muy bueno. ¿Por qué? Porque han repartido dividendos y bueno, estos dividendos pues han sido bastante altos y este dividend yield pues ha sido bastante bueno, ¿no? Se dice que el TSR a muy largo plazo, mínimo 10 años, debería ser igual al resultado de la empresa, ¿vale? Si durante ese periodo de tiempo la empresa lo ha hecho bien, ha ganado dinero, ha crecido y ha creado valor para sus accionistas, pues este TSR debería ir acompasado, ¿no? Pero a corto plazo no tiene por qué ser así. Una empresa puede dar un TSR mucho mayor de lo que realmente está haciendo o puede dar un TSR inferior a lo que realmente está haciendo a nivel operativo, ¿no? Ahora, por ejemplo, sin dar nombres, estamos viendo muchas empresas que sus ventas crecen un 20 o un 30%, pero que su cotización se revaloriza un 200%. Otras empresas que sus ingresos se mantienen estables y en cambio su cotización ha caído un 40%. Aquí hay muchos matices y esto es una sobresimplificación, pero es solamente para ver que hay más factores que afectan el TSR que los resultados de la empresa. Como vemos, este Total Shareholder Return tiene un componente que es operativo, que serían los resultados de la empresa, otro componente que es discrecional de la directiva, que sería el payout, y otro que sería totalmente externo, que sería el múltiplo sobre el valor que queramos, sobre los ingresos, sobre las ventas o el múltiplo que más nos guste. Entonces ya tenemos un poco los tres factores de la rentabilidad. Primero, los resultados operativos del negocio, que esto en parte es responsabilidad de la empresa, de su estrategia, ejecución y decisiones diarias, pero también de factores externos como el sector, la competencia, los clientes y la economía, por ejemplo. Una empresa lo puede hacer muy bien, puede tener una muy buena estrategia y una muy buena ejecución, pero si hay una crisis, pues quizás su producto se vende mucho menos, ¿no? Bueno, pues este sería el primer factor. Segundo, tendríamos el factor discrecional. Este está en la mano de la directiva y está relacionado con la asignación de capital. Es el único que está directamente relacionado con el retorno del accionista y es el payout de los dividendos. Este es el porcentaje de ingresos que se destinan a distribuirlos entre los accionistas. Si la empresa gana 100 y el payout es del 70%, pues 70 se repartirían entre los accionistas. Esto no tiene por qué ser ni bueno ni malo, ni porque sea más alto es mejor, ni nada. Simplemente pues estamos desgranando esta fórmula y está bien saberlo, ¿no? Y bueno, y ahora por último tendríamos el factor que este sí que se escapa totalmente de las manos de la empresa, que son las expectativas. Las expectativas tienen mucha importancia, ya que son las que más condicionan la valoración final. ¿Cómo? Bueno, pues generalmente a través de la expansión o contracción de múltiplo. Si una empresa gana X y de golpe sale una buena noticia y las expectativas a futuro se vuelven muy positivas, pues este múltiplo de la empresa crecerá, porque el precio de la acción subirá. Sin embargo, los resultados no habrán cambiado. Y en el caso de la contracción igual, sale una mala noticia de una empresa, el precio de la cotización cae, pero los resultados son los mismos. En este caso, se ha contraído el múltiplo por una reducción de las expectativas. En el libro Valuation, este último factor se ilustra como una cinta de correr, en la que a medida que la empresa lo va haciendo bien, las expectativas van aumentando y para poder seguir manteniendo una rentabilidad alta, un TSR alto, la empresa tiene que correr más rápido, hasta que llega a un punto en que o ya no puede correr más o al final se cae por sobrepasar su límite, ¿no? Esto significa que diferentes inversores pueden obtener diferentes retornos de una misma empresa.
La empresa, a lo largo de su vida, va a distribuir un retorno más o menos similar a su resultado operativo. Pero por el camino van a haber inversores que van a obtener mucho más retorno que el de la empresa y otros inversores que se van a llevar un retorno mucho menor que el de la empresa. Esto creo que es muy importante entenderlo y más si cabe en la situación que nos encontramos ahora. Nosotros podemos invertir en una empresa muy buena y con un futuro brillante y que acabe siendo una pésima inversión, simplemente porque las expectativas que habían eran más grandes de las que finalmente se obtuvieron. Yo, por ejemplo, soy muy optimista con Tesla. Me encanta la empresa, me encantan los coches y veo un futuro muy brillante para el coche eléctrico. Pero ahora no invertiría en Tesla porque es una empresa en la que hay altas expectativas, independientemente de que sea una burbuja o no. Yo no me meto en eso. Yo asumo que todos los participantes son inversores racionales. Y con esto no estoy diciendo que esté cara o barata, solamente que ahora mismo hay unas expectativas muy altas y que en términos de probabilidades, pues será más difícil que esta inversión sea buena. Luego en el futuro Tesla puede reventar las expectativas y hacerlo mucho mejor, pero ahora mismo hay unas expectativas muy altas, por lo que será más difícil, ¿no? En el libro nos pone un ejemplo de dos empresas distribuidoras de alimentos, que son Tyson Foods y J&J Snack Foods. Tyson es una de las más grandes del mundo, con unas ventas de 40.000 millones de dólares. Sin embargo, J&J es mucho más pequeña y tiene unas ventas un poco más discretas de 1.000 millones de dólares. De 2013 a 2017, J&J, que era la más pequeña, creció muy rápido, una media de 6% anual, mientras que Tyson, la grande, creció tan solo un 3%, la mitad. Pero eso no es todo. J&J también tuvo un ROIC superior al de Tyson, un 24%, respecto a un 19% de Tyson. Sin embargo, los accionistas de Tyson ganaron casi el doble de TSR, un 27% frente al 14% anualizado de J&J. Es decir, que los accionistas de la empresa pequeña, que creció más y que obtuvo un retorno sobre el capital mayor, obtuvieron una rentabilidad de casi la mitad de la empresa que lo había hecho peor. ¿Cómo es posible? Bueno, pues esto tiene una explicación y es que las expectativas que había puestas en cada empresa eran diferentes. Mientras que en Tyson, que era la empresa más grande, tenía un múltiplo de 13 veces del Enterprise Value sobre el EBIT, J&J tenía un múltiplo de 23. Esto significa que la cinta de correr de J&J iba mucho más rápido y para conseguir la misma rentabilidad, J&J se tenía que exprimir mucho más que Tyson. No significa que una empresa lo haya hecho mejor que otra, sino que una ha superado con mayor diferencia las expectativas que había sobre ella y otra o no ha llegado o han sido un poco inferiores. Como vemos, esta gestión de las expectativas será un factor clave en nuestra rentabilidad. Otro ejemplo que expone el libro es el de Home Depot, una empresa de productos de bricolaje. En 1999, Home Depot cotizaba a un múltiplo sobre beneficios, a un PER, de 47 veces. Estaba a 136.000 millones de dólares de cotización. Haciendo un descuento de flujo de caja y manteniendo los márgenes y el ROIC constante, teníamos que para justificar ese precio, Home Depot debía crecer ventas al 26% durante 15 años, solamente para mantener ese precio. Bueno, ¿qué pasó finalmente? Que Home Depot solamente creció una media de 13% anual. Algo que es brutal para una empresa tan grande, no me malinterpretéis. Pero que debido a las altas expectativas, pues el TSR hasta 2006 fue muy malo. Fue un 8% anualizado por debajo del mercado.
Esto también puede implicar que en 1999 la directiva de Home Depot, con tal de justificar el precio de su cotización, tuviera que tomar peores decisiones, intentar crecer a cualquier precio o escoger proyectos de inversión con ROIs mediocres. Esto es un poco la cinta de correr de las expectativas. Y más allá de las anécdotas y casos, que habrá 1000, yo personalmente creo que estamos en esta situación hoy en día. No digo que el mercado sea una burbuja, pero sí veo a muchas empresas con muy altas expectativas, que estoy seguro que lo van a hacer bien y que les espera un futuro brillante, pero en las que a nosotros, como inversores, va a ser difícil tener las probabilidades de nuestra parte y que la cinta siga corriendo a esas velocidades. Al final, lo que pretendo es descomponer los factores que hay detrás del retorno del accionista, el TSR, y ver dónde puedo obtener mi retorno en una inversión. En una inversión puede estar en el cambio de expectativas, en otra en el crecimiento de ventas y en otra en el aumento de dividendo. También creo que deberíamos incluir en esta fórmula el horizonte temporal. Hace poco vi un gráfico de una gestora que ilustraba las fuentes de retorno según el horizonte temporal de la inversión. En un horizonte temporal de meses, el factor de retorno más importante era el cambio de sentimiento. Aquí la inversión por fundamentales no pinta nada y con herramientas más cuantitativas probablemente obtendríamos mejores resultados. Aquí los que juegan son los hedge funds y yo aquí no pinto nada, ¿no? En un horizonte temporal de un año, el factor más determinante es el cambio de múltiplo. Es decir, volvemos a las expectativas. En un horizonte temporal de entre 1 y 3 años, será el ciclo de la industria uno de los factores más a tener en cuenta. Es decir, también externo a los resultados de la empresa, más enfocado en la economía y en las dinámicas del sector. En un horizonte temporal de entre 5 y 10 años, será el ROIC lo que más importe, la rentabilidad sobre el capital y las oportunidades de inversión. Y aquí sí que ya la empresa tiene gran parte de responsabilidad. Y por último, a más de 10 años, la cultura de la empresa será la determinante máxima de rentabilidad para el accionista. Lo que esto sí que es ya 100% responsabilidad de la compañía. Y con esto ya os dejo de dar la chapa, que seguro que estaréis odiándome con todo vuestro corazón ahora mismo. Así que aquí lo dejaremos. La semana que viene seguiremos hablando un poco de la eficiencia de mercado y ya encararemos la recta final para poner todo lo que hemos visto en conjunto y ver ya algunas técnicas de valoración y poner todas estas herramientas a la práctica. Así que nada más, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por estar ahí y que sigáis disfrutando de lo que queda de verano. Un abrazo a todos.